Saludos, hermanos. Yo quisiera pedirle que por favor me acompañen orando. Hoy hemos orado mucho, pero necesitamos que el Espíritu Santo use su palabra para iluminar y encender nuestro entendimiento y nuestro corazón. En especial porque vamos a estar hablando de cuando se ha ido nuestra pasión por Dios. Y yo me imagino que algunos están en esa condición ahora. Y quizá vinieron a este taller con la esperanza de encontrar alguna respuesta a ese problema que están pasando ahora. Así que déjenme decirle algo, yo no tengo el poder para sacarlo de su condición. Solamente esto usado por el Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Padre, nosotros nos acercamos a ti en humildad y te rogamos que para tu gloria y para la exaltación de tu gracia, tú uses este frágil instrumento para bendecir a otros que también son frágiles. Nosotros te pedimos que tu palabra pueda ser abierta con claridad, con precisión, con fidelidad, y tu Espíritu la use con poder para salvar, para rescatar, para avivar, para volver a alentar a aquellos que están desalentados. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues como ya decíamos, el nombre de este taller es Cuando mi pasión por Dios se ha ido. Y yo quisiera primero aclarar qué significa pasión. Pasión es el tipo de cosas que todos nosotros sabemos qué es, podemos identificarla cuando la vemos, decimos eso es pasión, pero quizá no la hemos definido del todo. Si usted busca en el diccionario se va a encontrar algo parecido a esto. Va a decir que pasión es un sentimiento intenso o vehemente que controla la voluntad y obstaculiza la razón. ¿Quiénes quieren eso por Dios? Yo espero que nadie. Porque oigan lo que dice, que mueve la voluntad y obstaculiza la razón. Por eso es que algunos crímenes se le llaman crímenes pasionales. Porque la persona estaba en amor con fulana y fulana ya dejó de escribirle y ahora comienza a sospechar por su Instagram que está con fulano. Y entonces eso hace que él se moleste y que incluso cometa la locura de matar a alguien que él ama. Y luego se quite la vida. Y cuando nosotros vemos ese tipo de crímenes que parecen locos, porque ¿cómo rayos tú matas a alguien que tú amas? Le decimos crímenes pasionales. ¿Por qué? Porque sintió algo vehemente, algo intenso, que movió su voluntad y obstaculizó su razón. Si él lo hubiese pensado mejor, no lo hubiese hecho. Yo no quiero eso para nadie aquí en su relación con Dios. Nosotros queremos algo al revés. Nosotros queremos que ustedes tengan ese tipo de pasión, que es un sentimiento vehemente, intenso, casi agresivo por Dios, porque en su mente usted lo conoce, sabe de él y lo ve bello y hermoso y como algo que vale la pena. Y por eso, entonces, sus emociones están hirviendo por él. ¿De acuerdo? Pero en nuestro caso, yo estoy asumiendo que empezamos con nuestro entendimiento. Cuando a alguien le dicen que dé un taller, uno piensa como en muchas cosas prácticas que pudiera hablar y decir, hasta que le dicen que uno tiene hasta la 1:20 para decir esto. Y mucho más cuando en un principio hablamos, me dijeron que teníamos 40 minutos. Yo en 40 minutos yo no... ¿Cómo yo ayudo a alguien que perdió su pasión por Dios en 40 minutos y le explico todo lo que pudiera saberse acerca de la pasión por Dios? Así que yo decidí no abarcar todo lo que se pudiera hablar acerca de la pasión por Dios y decidí solamente dejarlos con una historia. Mi intención hoy es dejarlos con una historia de alguien que mostró pasión por Dios, pasión por Jesús. Y que ustedes se puedan llevar esta historia y el centro de esta historia y que le pueda servir para comenzar a recuperar su pasión
o para mantener viva su pasión. Y posiblemente si yo le preguntara a ustedes, ¿qué personaje de la Biblia ustedes utilizarían para hablar de pasión por Dios, de pasión por Jesús? Algunos de ustedes levantarían la mano y recomendarían a Pablo. ¿Quiénes pensaron en Pablo? Levanten la mano quienes pensaron en Pablo. Ok. Otros dirían, no, David. David muestra la pasión por Dios. ¿Quiénes pensaron en David? ¿Algunos de ustedes pensaron en David? Ok. ¿Quiénes de ustedes no pensaron en nadie? Ok. Yo quiero que ustedes vean un modelo de pasión bíblica en una prostituta, en una ex prostituta. ¿De acuerdo? Así que acompáñenme, por favor, a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Les voy a dar algo de contexto de qué ha estado pasando con Jesús en este tiempo. Jesús ha iniciado su ministerio y a medida que pasan los días y Jesús va hablando, enseñando y haciendo milagros, la gente comienza a polarizarse, a tomar los extremos con Jesús. O sigo a Jesús o detesto a Jesús. Y de este lado de los que detestaban a Jesús, de los que tenían reales problemas con Jesús, estaban los fariseos, los escribas, los que se suponían que conocían la ley y los que se suponían que conocían de Dios. Así que la tensión fue creciendo a tal punto que el mismo Jesús en Lucas capítulo 7 le dice a los fariseos, los acusa y les dice que son unos hipócritas y unos inconsistentes. Ahora yo no les voy a enseñar dónde dice eso, pero créanme, lo dice en el capítulo 7. Y luego que Lucas habla de ese evento de confrontación entre Jesús y los fariseos, miren qué pasa en el versículo 36. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. En medio de pleitos, en medio de disputas, de repente sale uno de los fariseos y le pide, según el original es le ruega, con intensidad le repite a Jesús, Jesús, tú tienes que ir a casa a comer, tú tienes que ir y compartir con nosotros. Yo tengo un grupo de amigos allá y yo quiero que de verdad tú vayas a comer, ve a casa, ve hoy. Y nosotros pudiéramos pensar en un principio que este fariseo es un fariseo diferente a los fariseos anteriores. A los fariseos con los que Jesús acaba de tener el pleito. Lo está invitando a su casa. En aquel entonces, esas invitaciones a la casa y a comer solamente era con alguien especial, con alguien de intimidad que se invitaba a la casa a comer. Así que nosotros aquí comenzamos a decir, quizás si usted nunca ha leído a Lucas o no había leído a Lucas, en este momento hay algo de esperanza. Uno dice, un fariseo invitando a Jesús a comer. Sin embargo, cuando Jesús llega a la casa, este fariseo comienza a demostrar lo que eran sus intenciones. Más adelante en el pasaje lo dice, pero yo se lo voy a adelantar. Este fariseo, que se llamaba Simón, no tuvo ninguna cortesía hacia Jesús. Ninguna cortesía. Él no cumplió con el ABC de la cortesía de aquellos tiempos. Si hoy día ustedes lo invitan a una casa y le dicen, mira, ven a mi casa a comer, y cuando se sienta todo el mundo a la mesa, usted no está sentado en la mesa, y usted es el único fuera de la mesa, y todo el mundo tiene su plato y a usted le dan un plato higiénico, plato desechable, y aparte de eso lo tienen en la salita ya bien lejos, y después a la hora del café, que brindan el café, a usted no le brindan café. Usted sabe que hay un problema. Ok, en ese momento, los que estaban ahí, por las cosas que no hizo Simón, sabían que había un problema. En aquel entonces, cuando alguien llegaba a la casa, se saludaba con un beso. Gracias a Dios, ya eso no pasa. En Santo Domingo eso no pasa. Pero en aquel entonces se saludaban con un beso. Es como bienvenido. Aparte de eso, cuando tú te sentabas, se enviaba a un esclavo, a un siervo o al mismo dueño de la casa, tomaba tus pies y los lavaba.
Porque recuérdense que no habían tenis cerrados, ni zapatos, ni botas, sino que eran sandalias y las calles eran polvorientas, así que uno llegaba lleno de polvo a una casa. Entonces te lavaban los pies. Este señor tampoco hizo eso con Jesús. Y además, esto es lo más raro de todo, se tomaba aceite y se le echaba en la cabeza, una especie de aceite. No piensen en aceite de comer, de cocinar, era un aceite liviano, ligero, y servía para sofocar el calor que tenían en la cabeza. Recuérdense que era un sitio desértico, así que ese calor en la cabeza era aliviado con un aceite fresco y barato, usualmente barato, aceite de oliva. Y este señor tampoco hizo eso con Jesús. Así que Jesús se sienta a la mesa. Recuérdense que cuando ustedes piensen se sienta a la mesa, no piensen como hoy día ustedes se sientan a la mesa. Acuérdense que en aquel entonces las mesas se daban como a la rodilla y la forma de sentarse no era así. Ellos no se sentaban y comían así, sino que la idea era, se sentaban así y ponían los pies hacia atrás, con una mano se recostaban y con la otra iban comiendo. Así que en medio de esta situación, todo el mundo está esperando cuándo viene el pleito. Porque Simón fue muy insistente invitándolo y fue muy descortés con él. Y acabamos de venir de un pleito. O sea que aquí tiene que pasar algo. Pero de repente, esa escena es totalmente trastornada. Y miren lo que sucede. Versículo 37. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Fíjense esto. Jesús está sentado y mientras no sabemos si habían servido la comida o no, de repente entra una mujer. No conocemos su nombre, para nada. Solamente sabemos su reputación. Y no era buena. Era una pecadora. Era alguien que era totalmente contrario a la religión de los judíos. Era lo que en aquel entonces, lo que hoy nosotros le diríamos una sinvergüenza. Pudiéramos traducirlo, si fuéramos en dominicano, y he aquí, había en la ciudad una vagabunda. Una mujer que era vagabunda. Muchos comentaristas piensan que esta mujer era una prostituta. Había sido una prostituta. Y luego yo le voy a explicar por qué yo creo que ya no era una prostituta para este momento. Pero lo que está sucediendo aquí es tan dramáticamente diferente a lo que ha hecho Simón. Esta mujer llega por detrás de Jesús, a los pies de Jesús, y se agacha, se tira en el piso. Desde que ella oye el nombre de Jesús, se prenden todas sus antenas, su sentido, y dice, Jesús está en la ciudad, yo tengo que ir donde Jesús. Y cuando entra a la casa sin invitación, a una casa de un fariseo, una casa donde ella sabía que jamás iba a ser invitada, jamás iba a ser recibida, jamás iba a ser bien vista. Esta mujer entra y no le importa cómo va a ser la recepción de Simón. Ella solamente está pensando en Jesús. Ella está concentrada en Jesús. Y la hostilidad social, lo que piensa la gente alrededor de ella, le da nada. Y ese es el primer elemento de una vida apasionada. Yo no tengo vergüenza. Socialmente, yo no soy oprimido. Ese es el objeto de mi pasión. Y cuando yo estoy con él, lo demás desaparece. Así que esta mujer se encuentra con Jesús, inmediatamente cae a los pies de Jesús. Y fíjense lo que comienza a hacer esta mujer. Dice, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas. Yo no sé si a ustedes le ha pasado alguna vez que tienen en la mano algo sucia de polvo,
abren la llave, cae algo de agua, pero no hay agua. Y ahora lo que tienen, en vez de polvo, tienen lodo. Y se complica la situación. Esta mujer estaba produciendo tantas lágrimas que fueron suficientes para limpiar los pies de Jesús. Ella no produjo lodo. En el griego la palabra es estaba lloviendo. Esta mujer estaba lloviendo. Todas sus emociones estaban involucradas con Jesús. Así que ella comienza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y a limpiar sus pies. Y luego dice, y lo secaba con los cabellos de su cabeza. Mujeres, ¿qué significa eso? ¿Saben qué? Para ustedes esa idea es muy difícil porque hoy día su cabello es su gloria. Ustedes intentan dejarse su cabello largo y bello y jalado y quieren lucirlo. Incluso a veces la gente dice, no, hombre, está aquí feísima, con una cola. ¿Saben qué? En aquel entonces era al revés. En aquel entonces su cabello era su vergüenza. Una mujer no podía desatar su cabello en público. Era tal, ¿por qué? Yo no sé, pero era así, pero era tal que un hombre, si una mujer soltaba su cabello en público, era tal la vergüenza que sentía ese hombre que le podía dar carta de divorcio. ¿Y saben lo que hizo esta mujer? Arrodillada en el piso, soltó su vergüenza y comenzó a secar los pies de Jesús. Su vergüenza. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa lo que otro pueda pensar de mí? Yo estoy frente a Jesús. Y luego dice que comenzó a besarlo. Y la forma en la que él lo dice no es... Y de nuevo, piensen esto. Ella no está besando la frente de Jesús. Ella está besando los pies de Jesús. Y los pies nunca han sido hermosos en ninguna generación. Siempre ha sido algo de humillación que alguien tenga que bajarse a los pies de otro y mucho más besar los pies de otro. Pero ¿saben lo que estaba haciendo esta mujer? Esta mujer no estaba simplemente dando besos a Jesús. Según el original, estaba intensamente besando a Jesús. Esta palabra es la misma que usa Jesús cuando habla de la reacción del padre cuando recibe al hijo pródigo y se lo encuentra y el padre se le tira y lo abraza y comienza a darle besos. Esta mujer no estaba haciendo... Frente a Jesús era... Había cercanía, respeto, humillación a sus pies, pero cercanía. Y luego ella toma un frasco de perfume, lo abre y se lo echa. Hoy día no sería la gran cosa, pero en aquel entonces los perfumes eran sumamente escasos y caros. Y muchas veces las mujeres lo usaban como una especie de seguro de vida. Recuérdense que en aquel entonces las mujeres no formaban parte de la fuerza laboral, no trabajaban, entonces no tenían un sueldo. Y si ellas estaban solas, si no tenían un esposo, alguien que las mantuviera, estaban totalmente desprovistas. Por eso a veces recurrían a la prostitución. Y esta mujer tenía este frasco que nosotros sabemos por las escrituras, por otras historias bíblicas, que eran excesivamente caros. A veces este frasco costaba o valía meses de trabajo de un obrero. Y en un segundo, en un instante, esta mujer ni consideró. Ella no pensó, ¿con qué yo voy a comer los próximos meses? Hizo... y los regó en los pies de Jesús. Y en medio de esa escena tenemos el fariseo. Dañó las cosas, el fariseo. El fariseo está por aquí.
Y miren la reacción del fariseo. Versículo 39. Pero al ver el fariseo este escenario, el fariseo que le había invitado dijo para sí, fíjense que él pensó, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es esta que le está tocando, que es pecadora. Fíjense, aquí Lucas nos ayuda a escuchar la cabeza de Simón. Y Simón dice, si este fuera profeta, definitivamente es un fiasco. Él no viene de parte de Dios. ¿Y por qué él hace esa comparación? Bueno, porque los profetas no podían tener contacto con nada inmundo. Estaba prohibido por la ley que ellos tuvieran contacto con algo inmundo. Así que él dice, si él fuera profeta, primero supiera, porque Dios se lo pudiera revelar, y segundo, él se alejaría de esta mujer, porque esta mujer es inmunda, es sucia. ¿Saben qué? Simón no tenía idea de quién era Jesús. Simón no tenía idea de quién era Jesús. Jesús no era un profeta. Jesús era aquel del que hablaban los profetas. Jesús era el que esperaban los profetas, el que anunciaban los profetas, del que soñaban los profetas. Y esa crítica de no se dejaría tocar por una pecadora. Simón no entendía la obra de Jesús, para nada, ni la obra de lo que vendría a ser el Mesías. Simón estaba horrorizado porque una inmunda le estaba tocando. Pero ¿saben lo que pasaría luego? No solamente que Jesús se dejaría tocar de una inmunda, es que Jesús sería tratado como un inmundo y llevaría todas sus cargas y todas sus inmundicias y toda su suciedad. La iba a llevar en la cruz. En la cruz, Jesús fue hecho por nosotros pecado. No solamente que los pecadores lo tocaban, es que Él fue hecho pecado. ¿Qué significa eso? Que en la cruz Dios lo trató como al pecador, como a los pecadores, como merecían los pecadores. Cuando Jesús fue colgado en la cruz, Él estaba siendo tratado como un idólatra. A Jesús, el que amaba al Padre como más nadie, estaba siendo tratado como un idólatra, como un blasfemo, como un hereje. Estaba siendo tratado como alguien que tomaba a Dios en vano, que no lo toma en cuenta, que desprecia su nombre, que relaja a costa de él. Jesús estaba siendo tratado como como merecerían esos caricaturistas que toman aspectos de Dios o de Jesús y hacen bromas a costa de él. Y Jesús en la cruz estaba representándolos. Jesús en la cruz no solamente estaba siendo tocado por un pecador, como en ese momento. Jesús en la cruz estaba siendo tratado como alguien que comete homicidio, como un avaro, como un codicioso, como un orgulloso, como alguien que usa sus palabras para destruir, para dividir, para traer pleito. Jesús estaba siendo tratado en la cruz como un fornicario. Jesús estaba siendo tratado en la cruz como una prostituta que se goza en su pecado. Jesús en la cruz estaba siendo tratado como un perverso que se goza de la maldad, que promueve la maldad. Jesús estaba siendo tratado como un adúltero. Jesús estaba siendo tratado como una muchacha que decide hacer lo que le da
gana con su vida y una vez queda embarazada también decide matar haciendo un aborto. Es eso lo que dice el Evangelio. Y aquí está Simón sin entender a Jesús. Está horrorizado porque hay una pecadora que lo está tocando. Y es que Simón ni entendía de qué se trataba Jesús. Y miren lo que sucede. Jesús le dice a Simón, Simón, tengo algo que decirte. Y miren al hipócrita de Simón. Di, maestro. Él acaba de pensar si este fuera profeta. Y ahora que Jesús le dice, tengo algo que decirte. Él dice, di, maestro, claro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, otro 50. Denario era lo que recibía un obrero por su trabajo diario. O sea, aquí estamos hablando de 500 días de trabajo, 1 año y pico de trabajo. El otro le debe 50 días de trabajo. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Aquí Jesús está usando esta parábola para enseñarnos a interpretar qué estaba pasando ahí. Hasta ahora nosotros solamente vemos una mujer apasionada, histérica, en algún momento casi fuera de sí, haciendo cosas muy extrañas, muy humillantes, muy vergonzosas y sacrificadas por Jesús. Pero todavía no entendemos por qué. Y ahora Jesús le explica a Simón, le explica a su audiencia y nos explica a nosotros qué era lo que estaba pasando ahí. Y le hace esta parábola. Aquí estaban estas 2 personas que le debían a un prestamista. Uno le debía un montón y otro le debía poco. Este le debía 10 veces más de lo que le debía a este. Pero ¿saben qué? Ambos estaban en igual condición. Ninguno de los 2 podían pagar. ¿Cuál de los 2 estaba más quebrado? Estaban igualmente quebrados. Ninguno podía pagar. Y Jesús dice, y al ver la situación de ellos, de que los 2 están igualmente quebrados, Él generosamente le perdona la deuda. ¿Quién amará más? ¿Quién va a reaccionar en gratitud más? ¿Quién va a ser más sorprendido por la gracia y la generosidad de este hombre? ¿Quién se supone que diga, ¿qué? ¿A mí? ¿Todo eso? La respuesta es obvia. Simón dijo, versículo 43, supongo que aquel a quien se le perdonó más. Obvio. Jesús le dice, ¿has juzgado correctamente? Es muy fácil tú juzgar eso allá, ahora vamos a aplicarlo aquí. Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y este es el centro de lo que yo quiero que ustedes se lleven del taller. Ustedes pueden decir, mi pasión por Dios yo la he perdido, no la siento, nunca la he sentido. Jesús te dice, ¿cómo se halla la pasión por Jesús? Y se halla primeramente entendiendo tu deuda. Fíjense lo que está haciendo Jesús aquí. Jesús aquí se está poniendo en la posición de aquel a quien le deben. Él está tomando la posición del prestamista. Y él está diciendo, ¿tú quieres saber qué, Simón? La diferencia de la apatía, la distancia, aún la poca cortesía tuya hacia mí, en comparación con todo este amor, con toda esta exuberancia, con toda esta extravagancia de esta mujer, la diferencia es una.
la conciencia del perdón. No vayan a creer que el que debía 500 era esta mujer y Simón solamente debía 50. Ese no es el punto de la historia. Jesús no está queriendo decir que esta mujer tenía una deuda con Jesús, había pecado más hacia Jesús y hacia Dios que Simón. ¿De acuerdo? Tampoco esta parábola se trata de decir, si tú quieres amar más, peca más. Esa no es la lógica de esta parábola. La lógica de esta parábola es a quien se le perdona más. Estos dos señores, estos dos deudores, los dos estaban en igual condición. Pero ¿para quién era más evidente la generosidad de su acreedor? Para el que debía 500. ¿Saben qué? Según las Escrituras, todos nosotros somos deudores de Dios. Estamos en deuda con Dios. Y no porque Él me dio la vida, yo le debo la vida a Jesús. La deuda es un lenguaje que se usa en los evangelios para hablar de pecado. Yo tengo una cuenta pendiente con Dios que Él va a pagar. Él la anotó y Él la va a sacar en cuenta. Y en la medida en la que yo estoy consciente del tamaño de mi deuda, perdonada, en esa medida yo lo voy a amar. Fíjense esto. Según esta parábola, saber que uno es muy pecador no es suficiente para amar a Jesús. ¿Saben lo que es necesario para amar a Jesús con intensidad? Saber que uno ha sido muy perdonado. De nada te sirve solamente quedarte centrado en tu pecado. Solamente con la conciencia de tu pecado, solamente tú vas a ser aplastado, vas a perder esperanza y no te vas a mover hacia ningún lado. Y es más, lo que vas a hacer es distanciarte más de Jesús. Porque yo, el pecador, ¿cómo me puedo acercar a Jesús? Pero si tú entiendes el perdón de Jesús, su perdón, su gracia, si tú entiendes que Él en la cruz cuando dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era para recibir a pecadores. Si tú no entiendes que el Padre estuvo dispuesto a abandonar a su Hijo y a dar a su Hijo para rescatar a enemigos, para hacerlos sus hijos, y tú no te apropias de eso, tú nunca vas a disfrutar de pasión por Jesús. Así que fíjense, la clave de la pasión por Jesús, según este pasaje, si solamente viéramos este pasaje, es mi conciencia de mi gran deuda perdonada. Ustedes tienen dos maneras de salir mal de aquí. O no ven la deuda. Deuda yo con Jesús. Deuda con Dios. Él llamarme a cuenta por algo. Él no es la gran cosa. O, en el otro extremo, pueden ver todos sus pecados y pueden decir, es que usted no entiende todas mis lujurias, todos mis pecados, mi envidia, mi codicia. Usted no entiende la cantidad de veces que yo he llorado en un sermón y digo, tú vas a ver, ahora sí, y luego vuelvo y caigo en lo mismo. Usted no entiende la maldad que yo siento en mí, el cómo yo soy chismoso, el cómo yo lo único que yo quiero es dinero. Me encanta que la gente piense que yo soy brillante, inteligente, me gusta quitar gloria a Dios. ¿Cómo Dios me va a recibir así? Algunos de ustedes pueden decir, es que usted no entiende, yo estoy sumido en vicios, yo estoy sumido en alcohol, yo estoy sumido en drogas, yo estoy sumido en la pornografía, yo no sé cómo salir de eso. Y Dios simplemente me va a decir, te perdono.
y se pueden ir de aquí cargados. Uno, no tengo deuda. El otro, mi deuda es demasiado grande. Y esas dos personas no van a tener ni una pizca de pasión por Dios. Ahora, en la medida en la que nosotros entendemos mi pecado, el tamaño de mi pecado y el tamañazo de la gracia de Dios, entonces yo voy a poder acercarme a Jesús con confianza, en humildad, en reverencia, en confianza. Voy a poder hacer cosas extravagantes por Él, sin nadie verme, delante de un público hostil, porque Él es mi gloria, por todo lo que me perdonó. Luego, para terminar esta historia y dar quizás algunos consejos prácticos, Jesús le dice, tus pecados te han sido perdonados. Le dice a ella, tus pecados te han sido perdonados. Y los que estaban sentados en la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Saben lo que esta historia nos quiere enseñar? Y con eso quizá voy a repetir algo de lo anterior. Hay veces que nosotros tornamos el Evangelio y pensamos, yo quiero pasión por Dios para ser aceptado por Dios. Y eso no es evangélico. ¿Saben lo que es el Evangelio? Yo fui aceptado por Dios y por eso vivo apasionado por Dios. La relación del amor y el perdón, de la pasión y el perdón es la siguiente. El perdón es el combustible, la pasión es el fuego. El perdón es la raíz, la pasión es el fruto. No intenten hacerlo al revés. No intenten comenzar a vivir una vida de tal pasión que hasta yo le agrade a Dios. No. Donde ustedes se van a apasionar por Dios es cuando entiendan que por la justicia de Cristo, solamente basado en la justicia de Cristo, ustedes fueron totalmente aceptados y abrazados por Dios. Y con tal acto de generosidad, entonces mi corazón está dispuesto a amarlo. Viendo su amor por Él, viendo su amor hacia mí, entonces yo lo amo a Él. Esas lágrimas de esa mujer, esa lluvia de lágrimas, ¿saben qué estaban diciendo? No eran la lluvia de lágrimas de una mujer que estaba buscando perdón. Era la lluvia de lágrimas de una mujer que había sido perdonada. Ella no estaba haciendo todo eso para obtener el perdón de Jesús. Ella estaba haciendo todo eso porque ya había sido perdonada por Jesús. No dice en qué momento, no dice cómo se conocían, pero es la lógica del pasaje. Y aquí alguien puede decir, pero mire, parece que no es así, porque dice, Jesús le dijo a ella, tus pecados te han sido perdonados. Parece que él no se lo había dicho antes. Yo le propongo dos razones de por qué Jesús le dijo eso. La primera es porque aun cuando nosotros sabemos que hemos sido perdonados, cuando comenzamos a recordar nuestros pecados, ¿saben lo que pasa? Uno comienza a deprimirse y a decir, ¿cómo yo le hice eso al Señor? ¿Cómo puede ser que también haya esto en mí? Y yo en aquel entonces, y mi vida pasada, y uno comenzarse a sentir avergonzado por la vida pasada. Y Jesús a veces nos tiene que recordar, hey, tus pecados han sido perdonados. Tranquilo. Eso puede ser una razón para lidiar con ella personalmente. Y la otra razón es para descargarla públicamente. Fíjense que ella todavía era conocida como una pecadora. Su reputación todavía no había pasado el tiempo suficiente como para que cambiara.
Y Jesús yo creo que estaba tratando de decir frente a los demás, hey, esta mujer yo la perdoné, no debe nada. Obviamente eso no le gustó al público porque ellos dijeron, ¿quién es este para perdonar pecado? Solamente Dios perdona pecado. Pero él no perdió el tiempo hablando con ellos. ¿Y saben lo que le dice a ella? Vete en paz. Vete tranquila. Posiblemente ella estaba demasiado emocionada, eufórica. Dijo, vete en paz. Y miren lo que le dice. Tu fe te ha salvado, no tu amor. Y hago esa aclaración importante porque no es mi amor por Dios lo que me va a salvar. Dice Pablo que si uno no ama a Jesucristo va a ser anatema. Pero el medio de salvación no es comenzar a amar a Dios. Es la fe. La fe y la confianza en que en Cristo yo he sido perdonado. Y eso entonces enciende mi amor y mi pasión por Dios. Así que, si alguno de ustedes está cargado porque ve cero pasión en su vida, creen que son creyentes, pero no ven esta pasión, no ven este tipo de sentimientos, de presentarse en un sitio hostil e identificarse con Jesús claramente, no ven este tipo de entrega, de sacrificio, de usar aún su dinero, sus recursos e invertirlos en Jesús generosamente. Si ustedes no ven este tipo de afecto y de cercanía hacia Jesús, no te vayas deprimido y más bien vuelve a tratar de pensar en qué yo he creído. Porque lo que me va a salvar es la fe puesta en Jesús. En que a pesar de que yo he sido tan inestable, si realmente yo estoy en Cristo, yo estoy seguro. Ahora, no quiero dar tampoco falsas esperanzas. El amor, la pasión por Dios, es un fruto esperado por Jesús. Si tú no los estás teniendo en tu vida, quizá tú deberías cuestionar desde un inicio tu fe. ¿Realmente en qué tú has creído? Consejos prácticos. Consejos prácticos. Déjenme ver qué hora es. Ay, mi madre, tardísimo. Perdónenme. 3 cosas rápido. Primero, recuérdense que la pasión por Dios no viene por desear pasión por Dios. A veces uno comienza a decir, Señor, yo quiero amarte más, yo quiero amarte más, yo quiero amarte más, yo quiero amarte más. Ah, ya te amo más. O uno ora y piensa como que yo estoy frustrado porque es que el Señor no contesta mi oración, yo no lo amo más. No va a ser así que funcione. ¿Saben cómo funciona? Esfuérzate en la gracia de conocer a Dios. Su palabra, toda su palabra. Es que mire que yo leo la palabra, pero como que yo me aburro. Claro, si tú solamente lees salmos y proverbios, cualquiera se aburre. Amplía tu lectura de las Escrituras, conoce al Dios de todas las Escrituras, conoce al Dios de los profetas menores, conoce al Dios de los profetas mayores, del Pentateuco, de los Evangelios. ¿Saben qué? Es el mismo Dios, pero diferentes facetas. Hay veces que nosotros nos frustramos porque en la vida real, en los cánticos, nosotros decimos que el Señor es hermoso, inigualable, maravilloso, majestuoso, impresionante. No hay nada parecido a ti, Señor. Y eso suena muy bien mientras uno está cantando. Y después de ahí, en especial para los hombres, es difícil decir, ¿y por qué que Dios es hermoso? Hermoso. Cuando lo conozcamos. No solamente cuando lo cantemos, cuando lo conozcamos. Así que lee tu palabra, oye la palabra predicada, óyela en el carro, canta el evangelio, canta buena doctrina. Exponte lo más que tú puedas a la palabra, porque ahí es donde tú vas a conocer al Dios Santo
Y en la medida en la que tú conozcas al Dios Santo es que tú vas a poder entender tu pecado y el tamaño de tu deuda. Y en la medida en la que tú entiendas el tamaño de tu deuda, entonces es que tú vas a entender el tamañazo de la gracia de Dios que te perdonó. A veces uno dice, bueno, me perdonó. Y después del tiempo que uno dice, mi madre me perdonó. Ustedes pueden decir, eso suena muy bien cuando uno se acaba de convertir, uno lo tiene fresquecito, el primer amor. Pablo tenía 30 años de convertido y le dice a Timoteo, Timoteo, yo recuerdo, yo era un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, un barbarazo. Él lo tenía muy presente 30 años después. Dice, pero palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo no dijo, yo era el primero. Pablo vivía con esa conciencia de que yo soy el primero de los pecadores que yo conozco. Nadie conoce tus maldades como tú. Así que estudia la Biblia, trata de conocer al Dios Santo, evalúate a ti mismo, mira el tamaño de tu deuda, recuerda que es una deuda perdonada. Y una cosa importante, no persigas los sentimientos. A veces uno abre la Biblia y lee y entonces cuando uno lee dice, ay, pero es que yo como que no pasó nada hoy. Tú no lees la Biblia para que pase algo hoy. A veces pasa. Y a veces uno lee algo y se enciende. Pero no vaya con la expectativa de que eso va a pasar todos los días. Ahora, ¿sabes qué sí puede pasar tú yendo todos los días leyendo la Biblia fielmente? Que tú vayas conociendo de Dios. Y en la medida en la que ese conocimiento se va acumulando, entendiendo, organizando y el Espíritu Santo lo va aplicando, entonces vienen los sentimientos. Pero no estés tan frustrado porque yo no siento, yo leí para sentir. No leas para sentir, lee para conocer. Y ese conocimiento te va a llevar a sentir. Finalmente, evita cualquier cosa que compita con tu pasión por Dios. Aún y en especial cosas lícitas. Uno puede decir, no, pero que yo puedo oír música. No importa. Sí, pero ten cuidado. Recuérdate que la pasión viene por un objeto que yo abrazo con mi mente y luego enciende mis emociones. Si tu mente está en 800 cosas que no son el Evangelio, todas estas, aunque todas sean lícitas, van a apagar el fuego del Evangelio. Así que llena tu cabeza con el Evangelio. Oye mucho Evangelio, mucho Evangelio, mucho Evangelio. Ora a Dios y búscate una comunidad de fanáticos de Dios que hablen. No solamente que salgan y tengan salidas sanas, es que hablen de Cristo y compartan el Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Oh Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestro nivel de amor, tú conoces nuestra pasión por ti, tú conoces aún nuestra apatía por ti en algunos casos. Ayúdanos, Señor, a conocer, entender, abrazar tu evangelio y a poder ver a este Cristo hermoso. Hay algunos aquí, Señor, que solamente han oído de Jesús y que al igual que Simón son distantes de Jesús. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a entender nuestra deuda contigo. Y sobre todo, Señor, tu generosidad para perdonarla. Y que esto nos acerque a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.